Pues lo prometido es deuda. Nos encontramos en la recta final del año. Los mercados ya dan por cerrado el ejercicio y las miradas puestas en 2025. Y hoy la mirada la tenemos puesta aquí en Negocios Televisión, precisamente en lo que está por venir, en las perspectivas para el próximo ejercicio. Y para hablar del contexto, de las expectativas del momentum también, recibimos aquí en nuestro plato a nuestros invitados. Nos acompaña Gabriel Simón, director de ventas Iberia y Andorra en Columbia Threadneedle. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por estar aquí. José Manuel Villamor, director del Departamento de Gestión y Asesoramiento de Carteras en AIG. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también Ignacio Cantos Figuerola, director de inversiones en ATL Capital. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, si os parece, para comenzar, antes de mirar, ¿no?, lo que está por venir, un poco la fotografía, cómo estáis viendo ahora mismo ese contexto del mercado, el entorno macro, los riesgos, las oportunidades que al final van a ser determinantes y esenciales para 2025. Gabriel, ¿quién empieza? Bueno, pues sí, buena pregunta. Empezamos bien. Pues mira, nosotros la verdad que tenemos una postura bastante optimista con el mercado. Creemos que hay que tener riesgo en cartera. No es el momento todavía de bajarse, digamos, aunque ha sido un año muy bueno, tanto de renta variable como de renta fija. Pensamos que hay que estar ahí, ¿no? Seguimos con riesgo en cartera, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista macro puede haber algunos factores que entiendo que luego hablaremos más en detalle, pero digamos que tanto el entorno macro como el entorno microeconómico de las empresas es constructivo en riesgo de forma moderada, yo diría. No es agresivamente, porque es verdad que, como he dicho antes, los mercados han subido y algunos de los mercados tienen valoraciones un poquito, digamos, muy ajustadas, pero el entorno es favorable para seguir teniendo riesgo en cartera. José Manuel. La verdad es que nosotros, desde el punto de vista macro, creemos que estamos en un momento muy dulce, ¿no? Al final tenemos un crecimiento positivo, razonable, estable, una inflación tendiendo a la baja, los tipos de interés que en principio los bancos centrales tienen interés por disminuirlos, ¿no?, sobre todo por el exceso de deuda pública que existe en los gobiernos o los tesoros. Y luego, bueno, pues realmente con políticas fiscales que parece que no van a tender a flexibilizarse, a disminuir en principio, ¿no? Con lo cual, la verdad es que nosotros, crecimientos bajos, estables, con tipo de interés a la baja, inflaciones a la baja, creemos que es un entorno muy positivo. Ignacio, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que está bastante, casi todo dicho en el sentido que es verdad. Las expectativas, hemos tenido previsiones del FMI, de la OCDE, con crecimientos, Europa bastante moderados, Estados Unidos algo mejores y el mundo en general emergentes más o menos firmes. Esto se traslada a la parte micro en las empresas y también se espera los crecimientos del 4 o 5 en Europa, del 10-12 en Estados Unidos de beneficios y además este año mucho más repartido entre las grandes y las pequeñas. No va a ser que todo lo crezcan los 7 magníficos, sino más bien el mercado globalmente es el que esperamos que crezca, con lo cual es positivo para el riesgo y probablemente para lo que Trump quiere. Y luego, bueno, pues todo pinta bien, pero es verdad, y comentábamos antes de entrar, que es verdad que hasta que no entre en la oficina el señor Trump y firme sus primeras órdenes ejecutivas y veamos por dónde quiere ir, cuáles son sus prioridades, si es la inmigración, que parece que sí, pero si es la inmigración para echar a 11 millones de personas, pues le va a ir mal a la economía americana a medio plazo. Si lo que quiere es bajarlos o mantener las bajadas de impuestos, luego ayudar con otros puntos y evidentemente sí, subir algo las tarifas, pero bueno, más como un argumento de negociación, pues probablemente los mercados tendrán margen para subir. Si no, pues a lo mejor tenemos algunos picos de volatilidad, digamos, por decirlo suavemente. Bueno, venimos de una visión, ¿no?, una pregunta en un contexto más general. A la parte, estabas ya centrándonos, mirando a la principal economía del mundo, llega Estados Unidos, ese contexto en el que, por supuesto, irrumpe, va a entrar, ya ha entrado y todavía no está ejerciendo Donald Trump. Esas expectativas que barajáis en estos momentos de cara a esa economía americana que ha sorprendido hasta ahora, mirando el crecimiento, la política fiscal también, con esos cambios que se anticipan y cómo puede influir en los mercados globales. Esas expectativas, si quiere, José Manuel. Pues la verdad es que, vamos a ver, el efecto Trump, en principio, es verdad que crea mucha incertidumbre, como se comentaba, es verdad que vamos a vivir a golpe de decretazo y de con cierta volatilidad, pero en principio lo que se baraja no es malo a corto plazo, ¿no? Es decir, al final pues tiene que apoyar el crecimiento, ¿no?
el gran problema que puede haber son los efectos colaterales, ¿no? Al final, oye, pues ese exceso de endeudamiento que ya existe, con una política fiscal agresiva, que es muy bueno para las compañías, para ese beneficio por acción que se comentaba, pues que provoca que el diferencial de Estados Unidos y Europa se incremente aún más, ¿no? Y eso entra, digamos, en vena directamente a las compañías, pero claro, colaterales puede haber, ¿no? Y el colateral, el mayor riesgo puede ser esa subida de tipos de interés, sobre todo los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, que provoque bueno, pues ese exceso de endeudamiento, digamos que el inversor sea más exigente para poder financiar la deuda americana, ¿no? Gabriel, desde Bien, Colombia. pues no, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el gran mensaje que el mercado ha estado mirando, esperando, ha sido el resultado de las elecciones, pero ha habido una sorpresa adicional que ha sido que es que no solo ha ganado Trump, sino que ha ganado con mucho margen, ¿no? Y eso le da mano para poder implementar todas las políticas que ha pensado, ¿no? Es verdad que hay que esperar a ver cómo lo implementa, porque nosotros pensamos desde Colombia Trend Leader que la implementación va a ser más moderada de lo que hizo en el primer mandato, va a ser, digamos, vamos a ver un Trump más moderado. ¿Y eso qué se traduce? Bueno, pues nosotros hemos hecho un estudio de, bueno, si implementamos, digamos, el 100% de las políticas, como bien comentaba, ¿no? El riesgo que nosotros pensamos que hay que vigilar bastante es el nivel de deuda, ¿no? Entonces, por poner unas cifras, ¿a cuánto se puede ir la deuda? Bueno, pues si implementa la mitad de lo que ha dicho, pues se puede ir alrededor del 140% del PIB, pero es que si implementa todo lo que ha dicho se puede ir alrededor del 160% más o menos, ¿no? Entonces, no es tanto el nivel, que el nivel es un nivel elevado, el 160% de deuda, estamos hablando del país desarrollado más importante del mundo, irse al 160 son niveles bastante altos, y no es tanto el nivel es importante, pero sobre todo hay que vigilar mucho el nivel del Treasury a 10 años. ¿Cuál es el nivel que nosotros pensamos que puede ser crítico? Bueno, pues ahora mismo el Treasury está entre el 4,12 más o menos, pues el nivel que hay que vigilar es el 5%, ¿no? Que pensamos que a partir del 5%, que el Treasury a 10 años se vaya por encima del 5%, puede empezar a preocupar al mercado, meter más incertidumbre al mercado, y sería malo para activos, ¿no? ¿Para qué activos? Pues la respuesta es que sería malo para todos los activos, tanto de equity como renta variable. Entonces hay que vigilar mucho el nivel del Treasury, que no supere el 5%. Luego, evidentemente, hay que implementar esas políticas, y también tiene un impacto, va a tener un impacto muy posiblemente por el tema de los aranceles. Nosotros pensamos que los aranceles es un tema a vigilar también muy de cerca, porque va a tener un impacto en la inflación, ¿no? ¿Y cuánto hemos calculado que puede tener un impacto en la inflación? Le puede meter adicional entre 50 y 60 puntos básicos adicionales. Y eso tiene, por contra, una implicación en el movimiento de tipos, ¿no? Y posiblemente lo que ocurra es que el mercado vaya a anticipar una velocidad más lenta de bajadas de tipos que lo que estábamos viendo hace un mes, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, volatilidad en el corto plazo, aunque, como comentábamos antes, el fondo sigue siendo optimista para las carteras de riesgo. Antes de continuar, estaba señalando, ¿no?, el estudio que habéis realizado por parte de Columbia en cuanto a si se implementan todas las medidas prohibitivas o no, y también, de alguna manera, ¿no?, señalando cómo falta por ver hasta qué punto sí va a ser además más moderado este Trump 2.0 que la primera vez. ¿Contempláis, por tanto, esa opción, tal vez, de que algunas de esas promesas son más bazas de negociación que lo que quiere plenamente implementar? Pues justo, o sea, una cosa es las formas, como diga, pero lo que hay que ver es el fondo, es decir, qué implementan, ¿no? Y nosotros, desde Colombia Trend Leader pensamos que va a ser un poquito más moderado, ¿no? Y va un poco en línea también con los nombramientos que hemos visto, ¿no? Evidentemente todo es opinable, ¿no? Pero sí que, digamos, el entorno macro que tenemos ahora no tiene nada que ver con el primer mandato. Y sobre todo lo que ha cambiado es el riesgo geopolítico. Entonces, ser muy agresivo desde el punto de vista tanto de las formas como del fondo, con un entorno geopolítico como el actual, pensamos que sería, digamos, lo lógico es que sea más moderado, ¿no? Pero bueno, evidentemente no lo sabemos, hay que ver, hay que seguir muy de cerca cómo lo va a implementar, ¿no? Ignacio, porque eres el que primero ponía sobre la mesa, falta Trump. Bueno, falta Trump, evidentemente. Es verdad que es su último mandato, o sea, no puede alargarlo. Hay gente que dice que eso es lo mejor de lo que pasa, que es su último mandato. Pero evidentemente su legado va a estar más en este mandato incluso que en el primero, ¿no? Entonces yo sí creo en esa moderación precisamente por eso, ¿no? Luego, como bien decía, los nombramientos
el secretario del Tesoro tenía, no sé si la regla de los treses o lo que sea, que es un 3% de déficit, que estaría muy bien, porque ahora mismo está mucho más arriba, 3% de inflación, que es manejable para la FED, siempre lo fue, y permitiría incluso pues bajadas adicionales de tipos, y 3 millones más de barriles de petróleo, bueno, pues favoreciendo fracking y demás, lo cual ahonda en la independencia energética de Estados Unidos y probablemente lleve a unos precios más bajos del crudo en todo el mundo si Estados Unidos tiene esa arma y una energía más barata que les permite ser mucho más competitivos. Una parte de esa competitividad extra que tiene Estados Unidos siempre pensamos que es la tecnología, también lo es, pero la energía barata, y en Estados Unidos es donde más barata es la energía, es uno de los puntos probablemente más importantes, ¿no? Entonces, y este es el que he nombrado secretario del Tesoro, pero en general parece que sus políticas van ahí. Hablamos del déficit y es verdad que si no salen bien, pero estas reducciones de impuestos o menor recaudación en parte se compensan con los nuevos aranceles, que efectivamente estoy completamente de acuerdo, que pueden ser inflacionistas, y ahí tendrá que lidiar la FED con ellos, pero también se puede producir un aumento de ingresos simplemente por bueno, pues por mayor consumo, por mayores velocidad de circulación de dinero que genere mayores ingresos, como se ha dado en general curva de Laffer, etcétera, ¿no? Ese sería otro punto a considerar y a ver, ¿no? En cuanto a la actuación de la FED, pues iremos viendo, tendrá que depender un poco. Parece que ya ha dicho que no pasa nada, que Powell se quede el año y pico primero, con lo cual, bueno, pues tendremos esa mayor independencia o menor dependencia de Trump porque no lo habrá nombrado él, ¿no? Pensamos que en Estados Unidos van a bajar, pero van a bajar menos los tipos, y que sí va a ser en Europa donde tengamos unas mayores bajadas de tipos, también por ese menor crecimiento. Y a partir de ahí, pues ya digo, las tarifas o los aranceles, pues yo creo que van a ser un punto más de negociación que de forzar hasta el último momento, porque es que tampoco esto puede tener un efecto boomerang, un efecto rebote, y al final perjudicar a la economía americana, ¿no? Y bueno, y luego ya digo, el tema de la inmigración, pues es la mano de obra americana. Vamos a ver hasta qué punto lleva y empieza a expulsar sus propios trabajadores, porque entonces también podría tener una repercusión negativa, ¿no? Pero son sus promesas electorales más importantes. Bueno, a partir del 20 de enero se irá implementando y conoceremos más detalles, pero de lo que estáis poniendo sobre la mesa, de lo que están poniendo, sin lugar a dudas, es la cuestión de los aranceles, ese petróleo barato para Estados Unidos, esa energía que para otros países nos sale bastante más cara, y por lo tanto un momento en el que además estamos viendo cómo vuelve a haber presión en los precios. En esa batalla desinflacionaria parece que hay algo más de dudas cuando se estaban apagando, y un contexto que está a punto de cambiar. A la hora de analizar el contexto, no solamente en Estados Unidos, sino todo el escenario en general, los emergentes, los países más desarrollados, ¿cómo contempláis ese riesgo inflacionario? Porque hablabais también de lo que está por venir en los bancos centrales, en los banqueros centrales, pero ¿cómo veis ese riesgo? Venga, desde ATL. Bueno, vamos a ver, yo creo que hace 2 años, en el 22, ese horrible año que pasamos todos en los mercados, ya hablábamos que la inflación no desaparece simplemente, ¿no? Que normalmente ese primer shock tiene una bajada fuerte, pero que luego la parte resistente, la parte correspondiente más a la inflación subyacente, se suele quedar, incluso suele haber una segunda ronda que probablemente ya hemos vivido parcialmente. En Europa parece que sí, aunque no hay que olvidar que, por ejemplo, Holanda ahora mismo está en el 4%, fue la primera, la que más arriba llegó, la primera que llegó prácticamente a cero, porque ahí no tienen subsidios, no tienen controlado casi ningún precio, y es mucho más volátil la inflación allí, ¿no? Entonces, pero bueno, pero parece que Europa no va a tener problema, y que Lagarde mañana o el jueves va a bajar los tipos otra vez, y ya dejará la política digamos por debajo de la neutralidad, la política monetaria europea, con esos tipos al 3, que nosotros pensamos que seguramente será pues 2,5 o por debajo para final del año, más cerca del 2 probablemente, para final del año 2025, porque no creemos que en Europa con todo se genere mucha inflación. Estados Unidos, bueno, si hay una guerra tarifaria, pues seguramente sí. Lo que comentábamos de la energía, que Estados Unidos produzca más petróleo, pues al final eso es algo que nos beneficia a todos. Probablemente eso lo que mete presión es a los países productores, a la OPEP, para
para que controle sus cuotas, pero hay más petróleo en el mercado y eso pues supondrá precios, salvo que que la actividad se dispare, pero eso sería bueno para las bolsas. Pues con la actividad actual se necesitan los barriles que se necesitan. Si ponemos 2 o 3 millones más en mercado, pues desde luego funcionará. También hay que tener en cuenta que muchos de esos barriles vienen de un tipo de producción, el fracking, etcétera, que necesita un precio mínimo, que por debajo de ese tampoco es rentable, con lo cual hay que mantener ese equilibrio. Pero un precio estable del petróleo nos permite. Entonces nosotros creemos que la inflación en Europa está más controlada, que en Estados Unidos va a depender mucho, pero que tradicionalmente y han soportado una inflación más alta porque también tienen un crecimiento más alto para tener crecimientos reales positivos y que los bancos centrales pues van a ser más acomodaticios en Europa, precisamente por ese menor crecimiento y a lo mejor un poquito más agresivos en Estados Unidos, pero sí seguimos esperando al menos 2 o 3 bajadas más, porque hay que pensar que su nivel de tipos, incluso con la bajada de la semana que viene, está bastante más alto. Gabriel, ¿qué estabas sintiendo mirando desde Colombia? La verdad que es muy interesante. Si miras, por ejemplo, nos preguntabas antes por regiones, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, desde el punto de vista macro y desde el punto de vista de riesgo, que en el fondo está un poco todo conectado, ¿no? Estamos más constructivos en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Si miras la macro en Estados Unidos, pensamos que, digamos, tiene más herramientas, más flexibilidad para poder aguantar una inflación más alta, que nosotros pensamos que puede sorprender un poquito al alza, pero a un nivel razonable. O sea, no va a descarriar, por ejemplo, la política de los bancos centrales, no va a hacer que suban tipos en Estados Unidos, ¿no? Todo lo contrario. Posiblemente vaya desacelerando un poquito a una velocidad más baja de lo que espera el mercado, pero digamos más control. Y también hay que tener en cuenta que los tipos en Estados Unidos están más altos que en Europa. Entonces, a un nivel como el actual, creemos que esa inflación, digamos, es manejable, ¿no? Entonces, en ese aspecto mejor. Y luego, desde el punto de vista micro, pues también los beneficios en Estados Unidos están muy fuertes, ¿no? Comentábamos antes de las grandes compañías frente a las pequeñas compañías. Pues, por ejemplo, en las pequeñas compañías, por primera vez entre los 5 últimos años, por primera vez los beneficios de las pequeñas compañías van a superar por el doble de las grandes compañías, ¿no? Estamos hablando que las pequeñas compañías pueden crecer en beneficios del 15%, mientras que las grandes compañías el 8%, ¿no? Entonces, desde el punto de vista macro está muy fuerte, digamos, es un entorno favorable, independientemente de si sube un poquito la inflación, pero es que desde el punto de vista micro hay compañías, por ejemplo, pues de las pequeñas capitalización, que son capitalizaciones de alrededor de 4.000 millones, donde los beneficios se esperan que doblen a las de las grandes compañías, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en las 7 magníficas, en las grandes, que es verdad que han subido mucho, ¿no? Pero las pequeñas hay muchas oportunidades ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos, digamos, tanto desde el punto de vista macro como micro, están mejor preparados. Y Europa, nosotros pensamos que se va a comportar como espera el mercado. Es decir, el consenso del mercado está diciendo, bueno, inflación controlada, un poco en línea de lo que comentábamos, bajadas de tipos, se va a cumplir lo que está planeado en el mercado. Y donde vemos el pero en Europa, digamos, no es para estar infraponderado, es para estar neutral en Europa, es desde el punto de vista de beneficios, ¿no? Creemos que los beneficios en Estados Unidos, digamos, no son tan robustos como en Europa, ¿no? Entonces eso nos hace tener una visión un poquito más cauta frente al comportamiento de las grandes compañías o de las pequeñas compañías en Estados Unidos. José Manuel, desde AIG. Mira, la verdad, nosotros lo que vemos es cada vez mayor divergencia entre Estados Unidos y Europa en general. Tanto en crecimiento, como hemos hablado, con los tipos de interés, como se ha comentado, y también en inflación, ¿no? Al final, Europa creemos que tiene mayor capacidad de tender la inflación a la baja, primero porque su crecimiento es menor, su consumo es menor, el ahorro es menor, incluso la inversión es menor, ¿no? Porque Estados Unidos, gran componente de los ahorros van a inversión y bueno, los mercados han funcionado muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, Estados Unidos, de los 4 puntos principales que Trump toca, ¿no? 3 son inflacionistas, ¿no? Entonces, el neto seguramente será inflacionista, no a corto plazo, que tardaremos en verlos, e incluso puede que empiece por lo más deflacionista, como puede ser la desregulación, pero al final sí, la desregulación sí puede ser deflacionista, pero tanto su política de inmigración como su política fiscal, pues evidentemente son inflacionistas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que esa divergencia va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, los tipos de interés serán superiores en Estados Unidos. Además, ellos tienen, la ventaja que tienen una capacidad de decisión única, ¿no? Aquí en Europa, la verdad, depende de muchas políticas, dependemos de determinadas economías que no están en su mejor momento, ¿no? Y sin embargo, la solución que se quiere poner a los problemas, digamos, diverge mucho dependiendo de cada país y de los intereses que tienen
internos y bueno, como país incluso interno, ¿no? Porque están muy atomizados incluso en el mismo país, ¿no? Entonces, la verdad, todo esto a nosotros nos hace ser muy, digamos, escépticos sobre Europa, ¿no? Y confiar, a pesar del efecto Trump, mucho más en Estados Unidos. Todo tiene un precio. Esa es donde está la situación, ¿no? Tanto por niveles de mercado como por valoración, Estados Unidos está en máximos, ¿no? Bueno, máximos, valoración en parte alta, en precio evidentemente en máximos, ¿no? Y Europa, bueno, pues está quedando mucho más atrás, ¿no? Es verdad que son índices distintos, son componentes distintos, no son comparables en muchos aspectos, pero lo que es una realidad es que están divergiendo cada vez más y no creemos que vaya a cambiar eso. Sobre eso, si puedo, sí, claro. El informe Draghi famoso que encargó la propia von der Leyen digamos, en la legislatura, vamos a llamarlo así, anterior, y que se presentó, sería muy positivo. A mí hay gente que me llama ingenuo por pensar que hay alguna posibilidad de que lo lleven a cabo, pero es verdad que incide en los puntos que han dejado a Europa muy fuera de ese crecimiento, ¿no? Y el primer punto, o el más importante, es el exceso de regulación que tenemos. Como decía el chiste, ¿no? Hay sectores donde no tenemos empresas, pero ya tenemos regulación, por si acaso algún día tenemos alguna, ¿no? Pues es verdad. Entonces, bajar la regulación, desde luego, e invertir en productivo y no en subsidios, no en, ¿sabes? Pues sería muy importante para Europa. ¿Va a ser capaz? Pues como decía, somos muchas voces, hay muchos problemas, parece complicado, pero esa sería la línea para que Europa tratara de recuperar algo o que no siguiera perdiendo distancia, ¿no? Y no nos quedemos, pues eso, como, no sé, como que, pero vamos, como nos estamos quedando, ¿no? O sea, yo veía un gráfico el otro día completamente espectacular, no sé si era en el año 98, en el 2000, el PIB de Estados Unidos y el PIB de Europa eran iguales, de la Europa, y ahora mismo Europa se ha quedado más o menos donde estaba y Estados Unidos más que ha doblado. Pues claro, eso es definitivo. Me queda casi un segundo para despedir, pero no quiero terminar sin que me pongáis esos sectores, esas tendencias, pero por palabras, o sea, telegrafías hoy, tenemos que ir. ¿Cómo? Para 2025 esos sectores, esas tendencias que van a ser claves, que sí o sí tienen que estar. Gabriel. Sí, bueno, pues siendo rápido, donde vemos mayor oportunidad para el año que viene, lo he comentado antes brevemente, es la inversión en pequeñas compañías estadounidenses. Creemos que toda la política de Trump y por donde va el mundo, digamos, es el mejor escenario para estas compañías, ¿no? No hay recesión, inflación controlada, beneficios, como he dicho antes, del 15% frente al 8% esperado, y un entorno, digamos, favorable en cuanto a sentimiento, a consumo. Entonces, eso favorece mucho a este tipo de compañías. Y a José Manuel, este eje. Bueno, pues aparte de las pequeñas compañías, que estamos de acuerdo, ¿no? Tanto americanas como europeas, pero con preferencia, sin duda, por las americanas, ¿no? Y hablando de los sectores, yo vuelvo a diferenciar, ¿no? Para mí, el componente sectorial europeo es distinto al americano. Europeo más por aquellos sectores que se benefician de bajada de tipos, como puede ser rates, utilities, defensa incluso, y en Estados Unidos pues más por la desregulación y por los tipos de interés altos, como el sector financiero, el sector bancario en general. Ignacio. Pues completamente de acuerdo. Nosotros en nuestro último comité hemos subido la parte esa de pequeñas y medianas compañías americanas, o sea que estamos de acuerdo que por valoración y por ese crecimiento mejor de beneficios que ya habíamos comentado puede ser un punto para el año que viene. Y aquí en Europa, pues efectivamente, sensibles a bajadas de tipos, las inmobiliarias podrían ser, los rates, también las redes, las infraestructuras que han estado más castigadas o han tenido un año peor algo de farma que se había quedado algo atrás, y bueno, pues en Estados Unidos sí, efectivamente, si tienen la parte financiera con la desregulación podría ir bastante bien. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias a los tres, Gabriel Simón de Columbia Threadneedle, José Manuel Villamor de AIG, Ignacio Canto Figueroa de ATL Capital. Gracias a los tres, feliz jornada, feliz negocio, feliz recta de año y perspectivas 2025. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa.